Vamos. Bueno, entonces ya no hay más para ingresar. Nos lo haremos. Bueno, jóvenes, les voy a mostrar un material que el otro día les comenté y que yo lo copié durante bastante tiempo. Es el único documento que he podido encontrar que es más o menos completo y aunque es viejo, data del año 1959, pero no sé si habrán salido otros. De tal manera de que en este aspecto, ya este reglamento habla de todos los sistemas de producción que fueron desarrollados hasta ese entonces. Como ustedes ven ahí, habla de normas generales, los tipos de envase, qué es lo que deben cumplir los, los productos, de tal manera que estos sean inocuos. Y por otro lado, si ustedes se fijarán, ya, aquí habla, por ejemplo, de los sistemas de refrigeración. Generalmente se tiene de que los productos que deben mantenerse en frío deben mantener la cadena de frío, que ese es el término. En aquel entonces, las unidades de salud ambiental que fueron desarrolladas a nivel nacional eran la organización que tenía que ver con la inspección de la fábrica, dar las autorizaciones, dar la verificación, como así también dar la licencia de funcionamiento. Pero hoy en día, prácticamente las unidades de salud ambiental que fueron creadas han sido relegadas por el SENASAC. El SENASAC tiene más peso hoy en día en implementar una fábrica. Y no es fácil porque supuestamente en otros países los inspectores de fábricas o de alimentos y que trabajan en estas organizaciones son personas formadas, no es ni siquiera un técnico. A no ser que sea un tipo muy capo, ¿no? En aquel entonces estas instituciones generalmente más obedecían a las cuestiones políticas. Es decir, los inspectores eran personas que apenas habían salido de bachiller y uno que otro tenía formación a nivel técnico, porque hablar de los años 60, 70, recién algunas universidades implementaron algunas carreras, por ejemplo, si no me equivoco, la carrera de ingeniería de alimentos fue creada en el año 80. Y de ahí se empezaron a formar técnicos medios en alimentos y otros a nivel de ingeniería de alimentos. Posteriormente se creó la carrera de ingeniería de procesos y después aparece ingeniería ambiental. Como verán, esta documentación es muy antigua, pero y les comentaba, de aquel entonces a la fecha, no sé si realmente habrá aparecido un nuevo documento. Ya, un ratito.
Bien. Por ejemplo, estos artículos que ustedes están viendo, si ustedes tuvieran que diseñar, por ejemplo, un matadero avícola o un matadero cualquiera, ¿ya? Entonces, necesariamente hay que implementar cámaras de refrigeración. Y fíjense, dice este artículo 247, no podrán funcionar sin autorización que para este efecto deberá otorgar el Servicio Nacional de Salud. Me imagino que hoy en día esas competencias están atribuidas en este caso, al personal de SENASAC. Y ellos requieren, como yo a veces digo, mucha experiencia, mucho conocimiento. Y a veces ustedes apenas comprenden lo que es termodinámica, los mecanismos de transferencia de calor. Y si le dicen diseña una cámara, como he visto en modalidad de grado, ni idea de cómo diseñar una cámara. Entonces, requiere, ¿no?, un conocimiento y la importancia que tienen las materias que ustedes llevan como base para poder efectuar cálculos como por ejemplo una cámara. Vamos a ver si me da tiempo, les voy a explicar cómo se diseña una cámara. ¿Ya? En este artículo, el 248, más que todo es necesario que estos sistemas de refrigeración deben contar con una cámara de preenfriamiento y antecámaras. Entonces, fíjense, habla de una precámara, ¿ya? Y entra a algo que tiene que ver con los materiales aislantes. Y más que todo habla y aconseja de que sean materiales inorgánicos, no combustibles. ¿Algunos de ustedes conocen algún aislante? Ustedes han visto el termo. Hola. Camila, ¿se recuerda cuando llevó mecánica civil? Hablamos bastante de los aislantes. Yo les comenté a ustedes. Aislante eléctrico. ¿Ah? Aislante eléctrico. Ya, pero aquí hablamos de aislantes térmicos. ¿Ya? Hablamos de termo, todo eso. Entonces, fíjense, pues les decía de que es muy importante. Por otro lado, habla de cómo deben estar los pisos. ¿Ya? Los muros. Entonces, para que ustedes se den cuenta, esta materia que es diseño de instalaciones industriales es amplia. Lo primero que uno debe saber es ver qué normativas hay. ¿Ya? Entonces, en sus proyectos busquen las normas referentes. Si van a hacer diseño de una panadería, ¿qué es lo que debe tener una panadería? ¿Cómo deben ser construidos? ¿Ya? Fíjense de que además de ello, ¿ya? Habla de que el revestimiento de las paredes deben tener 1,5 metros de altura, que sean lavables, impermeables. ¿Listo? Como así también habla de la importancia que tienen que tener los sistemas de desagüe. Bien, pasando a este otro artículo, ¿no? Entonces, generalmente se habla de minimizar hacia el interior de las cámaras de roedores, de tal siguiente que debe haber la forma de cómo construirla
dejando lo menos posible espacio luz, más que todo en los accesos. Hay empresas en las cuales, por ejemplo, ponen sus productos cárnicos colgados en ganchos. Consiguientemente, estos ganchos, en lo posible, deben ser de acero galvanizado, y en lo posible que sean inoxidables, ¿ya? Y aquellos que almacenan pescado igual. Bien, en el artículo 256 habla de sistemas de seguridad, ¿ya? Entre ellos se considera un dispositivo que permita abrir las puertas desde el interior de la cámara o antecámara. Algunas películas que salen se muestran a veces de que hay personas que han quedado encerradas en cámaras y bueno, si la abertura solamente era de afuera, algunos por suerte todavía salieron vivos, pero otros por la baja temperatura han muerto. Entonces de ahí, fíjense de que habla de que haya estos dispositivos, ¿ya? Bueno, habla de que deben ser desmontables, habla de los dispositivos de seguridad, hasta menciona de que haber un timbre de alambra, y las formas en que se dan las cuestiones eléctricas, ¿ya? Y habla también del gas refrigerante. Pero del año 1959 a la época, hasta en eso ha habido problemas, jóvenes. Ustedes saben de que la capa de ozono es básicamente del uso desmedido que empezó a darse al gas freón a partir del año 1940. Cuando ya en el año 1970 empezaron a ver los efectos de la reducción de la capa de ozono. De ahí entonces es de que los sistemas de refrigeración hoy en día son ecológicos. Bien, como así también de tener dispositivos de control de humedad, ¿ya? Y fíjense, dice de que estas cámaras, ¿ya?, tendrían que ser evaluadas por un personal o una autoridad sanitaria que justifique. Como yo les decía, en los países más adelantados, un inspector de las instituciones que corresponden a lo que es inocuidad alimentaria son personas que su palabra es ley. Ellas pueden decir, no, su empresa no cumple, vamos a cerrar. Y no hay vuelta que darle, ¿no? O fíjense, ¿no? Eso es lo que pasa aquí. Es grave en nuestro país, jóvenes. Cualquiera hace su fábrica de embutido y agarra y compra un freezer. Y el freezer en el tiempo se le pudre y ahí siguen guardando sus cosas. No mantienen la limpieza de su freezer. Bien, entonces, fíjense, es muy largo esto, ya, para ir describiendo poco a poco, de tal manera de que ya con esta idea es lo que ustedes ya váyanse fijando de que una cámara que se diseñe debe cumplir lo que exige, ¿no?, la norma. Bien, con respecto a condiciones generales de edificios e instalaciones, igual. En aquellos años lo que más había era un ingeniero químico. Y
se atribuía de que los ingenieros químicos generalmente eran los jefes de producción, más que todo de estas plantas de producción de alimentos. De tal forma de que todo establecimiento debería haber presentado planos que tendrían que ser aprobados por esta organización. Y otra cosa, si ustedes se fijan acá, dice, los locales de elaboración deberán ubicarse lo más alejado donde haya un foco de infección. ¿Ya? Aquí habla algo que ya habíamos visto en tamaño de localización. Debe disponer de los servicios básicos, ¿no? En este caso, la mayoría de las fábricas que se implementan generalmente es lo principal, ¿no? Si no, no funciona. Y no debe haber viviendas también. ¿Ya? Hoy, vaya. Bien, como así también habla de algunas establecimientos que pueden ser subterráneos. Igual, habla de cómo deben ser diseñados y construidos los pasillos, escaleras, corredores, aunque les comento que esto se complementa con lo que dice la Ley de Higiene y Seguridad Ocupacional, ¿no? Ahí está. Como también la importancia que tiene de que haya una buena ventilación e iluminación, tanto natural como artificial. La disponibilidad de agua, que debe ser abundante. Generalmente la mayoría de las industrias lo que hacen, dependiendo de los volúmenes de agua que emplean, se proveen de agua propia. Generalmente ellos hacen perforar pozos. Incluso para la perforación de pozos hay que cumplir normas también. Y si no me equivoco, dentro de esas normas es de que hoy en día se exige de que los pozos sean perforados más de 100 metros, ¿ya? Para no captar acuíferos que están en las capas superiores donde ya hay una gran contaminación de coliformes. Aquí dice de que deben disponer de un sistema de aprobado de aguas servidas y excretas. Y habla de eliminación de basuras y desperdicios. Fíjense de que en el año 1959, cuando fue elaborado, pues ya habla lo que hoy contempla la Ley 373. La Ley 373 establece 3 reglamentos, entre ellos creo que está una de contaminación hídrica y otra de disposición de residuos sólidos, en la cual hoy en día se pueden elaborar trabajos de grado que tienen que ver con un sistema de gestión, ya sea de residuos líquidos o de residuos sólidos. De tal manera de que ahí es muy fundamental ver la forma de colocar basureros en forma adecuada, exigir de que todo lo que son excretas y obras relacionadas a la distribución de aguas residuales sean bien diseñadas. ¿Listo? Como así también habla de la importancia de tener medios de protección que impidan el ingreso de roedores de la parte externa al sector de producción, el artículo 286. La importancia que tiene un aseo permanente. Entonces, por ejemplo, los ingenieros de alimentos, que son los que están más relacionados a esto, y ellos tienen que elaborar FOAs. Los FOAs vienen a ser planificaciones
que establecen un sistema de control, de limpieza, hasta del mismo personal, ¿ya? El artículo 288 ya habla de considerar materiales que no sean combustibles, no será incombustibles. El artículo 289 habla de la importancia que se debe considerar en el diseño de los pisos, que sean de fácil limpieza. El 290 respecto a los muros, paredes. Entonces, yo les decía a ustedes van a tener suerte porque este material lo van a tener y me gustaría de que vayan sacando en la elaboración de su proyecto final lo que ustedes necesiten. ¿Ya? Deberá habilitarse servicios higiénicos apropiados y ubicados convenientemente. Esto, cuando hacemos cálculo de área, ahí vemos la importancia de ver de cómo distribuir en lo posible lo más alejado de las áreas de producción. ¿Ya? Igual habla de la parte de hidráulica, de contar con lavamanos, que no haya animales dentro de la fábrica, de no disponer cosas que se constituyen en residuos sólidos. Todo aquello que pueda ser objeto de combustión tiene que estar muy alejado. Y como así también los equipos y maquinarias que se emplean deben estar bien conservados y aseados. ¿Ya? Y este artículo, por ejemplo, las instalaciones estarán distribuidas de acuerdo con una línea racional de producción. Generalmente, cuando ustedes vieron producción 1, vieron los sistemas de producción intermitente continuo, ahí muchas veces se establece, a veces como el know-how del fabricante que vende un sistema de producción ya de mano, ya lo tiene diseñado. Entonces, ahí lo que hay que hacer es ver la forma adecuada de usar las áreas donde se implementarán estos equipos. Aquí habla algo, la 301. La 301 generalmente se puede apreciar donde, por ejemplo, en un matadero se usan bastantes cuchillos para efectuar corte. Entonces, estos equipos deben tener un dispositivo donde se permita asear con soluciones o con vapor para esterilizarlos cada vez que se esté usando. ¿Ya? Y habla de aquellos materiales que se van a usar para la limpieza, en lo posible que no sean de cobre, de zinc, ¿no? Entonces, fíjense, ya menciona la restricción de algunos utensilios que no deben ser de esos materiales. Y aquí habla de, hoy en día, las fábricas de agua de mesa han proliferado bastante. En el 2011 a 2015 estuve en la gobernación, conocí para sus 15 fábricas donde la gente empezó a implementar sus propios sistemas de tratamiento de agua y envasar, comprando los equipos necesarios para entrar en este sistema. Bueno, las fábricas de bebidas gasificadas generalmente son de bebidas gaseosas y estipula lo siguiente, que debe tener una bodega de materias primas, una sala de jarabe, una bodega de envases, una sesión de laboratorio para control de calidad.
¿Listo? Y habla, ¿no? De que esto deben usar utensilios cuyo material no sea afectado por el uso de ácido. Lamentablemente aquí en Santa Cruz hay algunas empresas chicas que en este aspecto no cumplen. Por otro lado, en este aspecto habla del lavado de los envases. Hoy en día, ya aunque los envases de vidrio ya no son tan usados, pero yo pienso que en el futuro van a volver a ser usados por el impacto que ocasionan las botellas PET. Pero aún así las botellas PET precisan de un sistema de enjuague. Más básicamente se lo conoce como rinser. Y habían todavía embotelladoras que usaban en forma manual. No agarraban un cepillo, lo lavaban ahí, le echaban agua, pero es más riesgoso siempre, ¿ya? Usar detergente adecuado, ¿ya? Y que ese el secado que no sea por escurrimiento, ¿listo? Bueno, eso ya después les voy a explicar el por qué. Habla acá de la importancia del agua que se va a usar. Ya, entonces habla de lo siguiente. Habla de un sistema de control, nada más que esto tiene que hacer un análisis físico-químico y microbiológico. Entonces, eso tiene un costo. Hay 2 laboratorios acá en Santa Cruz que son laboratorios autorizados, el Biocenter y el Labrob. No es cualquier laboratorio. ¿Ya? Entonces, fíjense, habla incluso cómo debe tener el producto, qué es lo que no debe tener. Aquí dice no contener más de 5 colones de hongos. Hoy en día hay una norma, aparte de la 512, que es específica para los sistemas de producción de agua. Habla de la dosificación de jarabe. Estos son equipos ya en el proceso de producción mismo de la bebida, en que se proporciona jarabe, agua para producto, ¿ya? Los cuales hablan de un sistema de pasteurizado. El gas, que debe ser en lo posible puro, aunque aquí habla de un 90%, pero sin embargo hoy en día el gas debe tener por lo menos un 99%. Igual, ¿no? Sobre lo que se va a usar, tapa, caja, ¿listo? Y fíjense, hay algo que dice acá. Serán responsables ante el Servicio Nacional de Salud del correcto funcionamiento de estas plantas el dueño, su representante autorizado y el ingeniero químico de la fábrica. Si ustedes se dan cuenta, jóvenes, hay cosas que no hay en libros, como les decía. Este documento, guárdenlo, les va a servir como base toda su vida, aunque es viejo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? A la noca. Hola. No dice. ¿Está claro, jóvenes? ¿Lo va a subir, no dice? Sí, hoy día. Incluso estoy preocupado porque he hecho todas las actividades asincrónicas hasta el viernes
y yo creo que ya tengo que elaborar parcial, creo. Bien, no, esperamos un ratingo, por favor, voy a buscar de lo que acabo de hablar para que ustedes lo vean. ¿Ya? Gestión de residuos sólidos. Vaya, chico. Ok, acá está abajo. Acá abajo. Bien, bien, bien. Oh, mala presentación. Inclusive, ¿dónde está la presentación? Paciencia, buen humor, joven. Lo encontré, el trabajo, pero lo más grave es de que no hay la presentación. A ver. Ay, Dios mío, esta terrible es grave. Vaya, chico. Tiempo es una señora presentación. A ver, material de apoyo. Diosito santo, ¿dónde estás? Norma. Wow. Video. Miércoles, Diosito santo, no lo pido. Y aquí la tengo la tesis, pero no está la presentación. Ya me pillé. ¿Cuántos minutos tenemos, jóvenes? Viernes. 4. Bueno, en 4 minutos tengo que acabar. Ya. No lo pillaba. Y lo que no pillo es dónde están ustedes. Acá lo pillo. Bien, ¿se observan, jóvenes? Bien. Este trabajo, por ejemplo, yo lo hice en el año 2010 y si bien habla de seguridad, pero como les decía, hay cosas que está ahí en la ley de 1998, porque hablamos de higiene también, ¿no? Entonces, hablamos en cuanto a la importancia que debe tener la infraestructura y su diseño. Entonces, en la forma en que esta empresa fue concebida, por ejemplo, todo esto era la nave, el área de producción, las áreas administrativas, esto era la entrada, ya no hay esta empresa. Estos eran los talleres que estaban detrás. Este es el área de almacenamiento de productos. Estos eran los productos que elaboraba esta empresa. Ya esta empresa arrancó bonito. Los que eran trabajadores de Ducal, después de que esa fábrica se dividió o ya dejó de existir, entonces algunos de esos ex trabajadores crearon esta empresa en este área. Hoy en día ya esto ya lo absorbió Coca-Cola. Entonces se diseñaron así las naves, como ustedes ven, ¿ya? Estos son los talleres que ustedes han visto en la fotografía anterior.
Y aquí los productos almacenados, ¿ya? Esta es la disposición de los residuos, como les decía, estaba al fondo, ¿ya? Bien alejado, y esto viene a ser el sistema de producción. Básicamente, esta empresa invirtió casi $2 millones en una línea de tecnología de punta para envasar envase PET. Bueno, entonces aquí la importancia que tiene la disposición, bueno, esta es cuestión de seguridad, de la distribución de la señalética. Esta es parte de la línea de producción, donde los tableros, esto de acá, primera vez que yo escuché, se llama mezzanine. Es decir, se creó ahí mismo para aprovechar el área para colocar los tableros de mando de alimentación de energía eléctrica a los distintos equipos. Aquí, por ejemplo, es un sistema automático de elaboración de la bebida con su respectiva carbonatación. Bueno, entonces, los equipos generadores de vapor o servicios auxiliares tienen que estar alejados. Bueno, para manipular carga, como así también el uso de ciertas sustancias químicas que básicamente se emplean en el proceso de lavado de botellas, ¿no? ¿En qué tiempo tengo? Bueno, jóvenes, vamos a reingresar en 5 minutos, ¿ya?